Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta charla virtual que organizamos desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Para empezar, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la problemática y el conflicto docente que atraviesa a nuestra ciudad con el apurado e irresponsable regreso a la presencialidad que han impulsado el gobierno de Larreta junto a su ministra Soledad Acuña y con el aval del gobierno nacional. Pero digo, para no extenderme, quería presentar a quienes hoy van a ser, junto conmigo, los expositores en esta charla. Mariana Escayola, creo que todos y todas la conocen, ha estado planteando la postura de la docencia de la capital en innumerables medios durante todo el último mes. Mariana es la secretaria general de ADEMIS, el gremio de la docencia combativa de la capital, y va a estar con nosotros también el doctor Reinaldo Sacone, expresidente de la CICOP, ambos militantes de Izquierda Socialista, a los que les agradecemos la presencia y el haberse tomado este tiempo en el medio de innumerables actividades. Y bueno, y queríamos empezar con la exposición de Mariana en el medio de un muy intenso plan de lucha que se ha dado en el comienzo de este año lectivo. Mariana pudo hoy hacerse un espacio, y eso es literal, no había otro día de la semana que pudiéramos contar con ella, así que le agradecemos doblemente que esté acá. Mariana. Bueno, gracias Pablo y gracias a todos los que están conectados. Sí, efectivamente estamos en medio de días muy agitados, como todos saben. Y bueno, por ahí empezar contando un poco el conflicto que nos atraviesa ahora, que no empieza ahora, que empieza sin dudas el año pasado, ¿sí? Cuando se desata esta pandemia, con el primer cierre de las escuelas y demás, y con todo lo que significó sostener la virtualidad en medio de la pandemia, ¿no? En ese sentido, algunas cuestiones que todos saben y otras que quizás no, más propias de los docentes, ha sido muy difícil sostener la virtualidad para las familias, para los docentes. La mayoría de nosotras, mujeres con hijos a cargo y demás, con jornadas extensísimas de trabajo, con un agobio laboral importantísimo, dando respuestas a lo que el gobierno muchas veces no daba como respuesta, incluso con las falencias de conectividad, de equipos que teníamos nosotros como docentes y también las familias, que también les ha sido muy difícil sostener en medio del trabajo, en medio de estar en casa, sosteniendo todo lo que implicaba el estar recluidos y demás. Y en ese marco a nosotros se nos abrió una serie de conflictos y un pliego propio de la pandemia que hasta ese momento no teníamos y que claramente ha sido algo que nos ha tomado por sorpresa a todos, ¿no? Algunas de las cuestiones que recorrieron el año pasado fue la exigencia de conectividad y equipos. Nosotros la hemos escuchado a Acuña y además hablando de esos chicos que se mostraban preocupados por la falta de conectividad, cuando en realidad no garantizaron en ningún momento la conectividad ni los equipos, ni para los estudiantes, ni para los docentes que sostuvimos ese trabajo de manera virtual. Otra de las cuestiones fue muy preocupante durante la pandemia fue el problema de la desocupación docente, muchas compañeras que no pudieron trabajar y que se quedaron sin salario en medio de la pandemia, que fue parte también de nuestros reclamos, y en marco de una situación económica muy importante, de una crisis en ese sentido, la falta de actualización salarial, quedamos por debajo de la inflación,
y la exigencia también de la entrega de alimentos para las familias que también estaban atravesando una situación económica muy compleja y que en ningún momento el gobierno garantizó cuestiones básicas que hubieran facilitado y ayudado a esas familias a sostener esta situación. En ese marco, el año pasado se dieron un montón de situaciones donde el gobierno empujaba una presencialidad a cualquier costo, las famosas burbujas, las famosas propuestas de escuelas ciber, de escuelas en la calle, en lugares a la intemperie y demás. Y desde el sindicato nosotros organizamos no solo a la docencia, sino también con un discurso y un contacto muy permanente con las familias en rechazo a esa presencialidad que se planteaba el año pasado. Claramente nosotros decíamos, en pandemia no volvemos en estas condiciones, no volvemos, las escuelas, digamos, no son ciber, no son bares y no se puede sostener eso. Desde el año pasado, hacia fines ya del año pasado, cuando empezaron a bajar los casos y demás, se empezó a discutir más seriamente el tema de la presencialidad hasta este año. Y yo decía la situación en la que las docentes hemos sostenido la virtualidad, ¿no? Eso generó, y lo difícil que fue el año pasado, que tanto familias como los estudiantes, como las docentes también, hacia este año viéramos la necesidad de una presencialidad. Una presencialidad que no es la que proponen los gobiernos, ¿sí? Una presencialidad cuidada, una presencialidad con recursos y con todas las condiciones para poder sostener. Nuestra propuesta era un esquema mixto, de grupos reducidos, con obras de infraestructura, con mayor cantidad de docentes para poder sostener la virtualidad y la presencialidad, con insumos en las escuelas y vuelta al reclamo de la conectividad y los equipos para poder garantizar este esquema mixto que hubiera sido lo mejor para las familias y para los docentes. Lo que hace el gobierno es salir con todo, con presencialidad, casi en un esquema de presencialidad prepandemia, y en ese sentido nosotros la pelea que hemos dado, tanto en los medios como con la docencia, las asambleas que hemos llevado adelante durante todo el año pasado, que nos permitieron organizarnos, pero que también nos permitieron organizarnos este año, la primera asamblea con 500 docentes, lo que conseguimos con esta pelea que venimos dando, como decía bien Pablo, hace más de un mes, es que efectivamente lo que está sucediendo hoy en las escuelas no es el plan inicial de gobierno, que era volver a cualquier costo, meter todos los pibes en las escuelas y demás. Se está yendo más bien a un esquema bastante parcial. ¿Qué es lo que pasa? Siguen sin poner un peso y por lo tanto en medio quedan chicos colgados de la conectividad y demás. Y el gobierno lo que hace es vender una situación de presencialidad que no existe y que no es tal. En ese marco, lo que tenemos de las últimas 2 semanas es una cantidad importantísima ya de contagios. Solo el relevamiento que tiene hecho ADEMIS de las últimas 2 semanas son 100 contagios y ya cerca de 50 burbujas se han estado cerrando en las escuelas, sobre todo estoy hablando de las escuelas públicas, que tiene que ver con una situación que nosotros anticipábamos, no solo de la falta de condiciones y de cómo se está implementando esta presencialidad, sino también con la propia situación sanitaria que seguramente Reinaldo va a profundizar y nos va a esclarecer en ese sentido. Yo hablaba de esta situación que nos atraviesa, de las exigencias que tenemos, y esas exigencias exceden ampliamente a la ciudad de Buenos Aires. O sea, la falta de conectividad, la desocupación en la docencia y el problema salarial que arrastramos del año pasado se dieron a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, no es un problema solamente de la ciudad, es claramente un problema nacional, y si recorremos un poco lo que pasó el último mes, nosotros tenemos a un gobierno de la ciudad, una oposición que se intenta quedar con la bandera de la presencialidad y de la defensa de la educación, incluso podemos recordar la carta de Macri, donde dice vuelvan a las escuelas y demás, esta idea de
ustedes que no quieren trabajar tienen que abrir las escuelas, déjense de embromar, laburen de una vez, que es un poco el discurso que hay por debajo de todo esto, cuando en realidad lo que nosotros salimos a discutir es, no, los primeros que queremos trabajar y los primeros que queremos volver a la presencialidad somos nosotros, lo que exigimos son condiciones para una presencialidad segura. En ese marco y en esa puja, rápidamente Trota salió a defender y a tomar la bandera de la presencialidad, que si bien intenta despegarse del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también es una presencialidad sin condiciones, tanto por el problema de la conectividad de los equipos, de la falta de insumo, del estado de las escuelas. Ninguno de los gobiernos ha dado respuesta ni ha realizado las obras que hacían falta desde todo el año pasado para preparar una eventual presencialidad. En ese sentido, de alguna manera, y se vio sobre todo en las últimas semanas, todos terminaron alineados, se podría decir, todos somos la reta, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad terminaron alineados en una presencialidad sin condiciones a como diera lugar a lo ancho y a lo largo del país. La reunión del 12 del Consejo Federal de Educación, junto con el presidente, lo que hacen es eso, dar el aval a todos, en todos los lugares del país para garantizar una presencialidad, tirando atrás el famoso semáforo de las condiciones epidemiológicas, diciendo, muchachos, acá hay que volver, todos vuelven a las escuelas y en cualquier condición. En ese sentido, nosotros lo que venimos ya articulando desde el año pasado es un espacio de coordinación nacional. ¿Por qué? Porque el gran ausente en los medios y en las peleas en las escuelas es la CETERA. La CETERA que se alineó a lo que dijo Trota. Trota dijo, vuelven todos. Fernández dijo, nosotros queremos la presencialidad en todos lados. Y la CETERA es el gran ausente en organizar un plan de lucha para toda la docencia para poder exigir efectivamente las condiciones de presencialidad y salario para todos los docentes del país. Venimos articulando un espacio de la docencia combativa a nivel nacional con compañeros de Mendoza, de Santa Fe, de Formosa, de Santa Cruz, de distintos lugares del país. Vamos a una jornada de lucha el 1 de marzo, una jornada para exigir efectivamente todo lo que venimos señalando, y en ese sentido la importancia de dirigir sindicatos combativos, de articular la lucha de esos sindicatos combativos y dar una pelea para que efectivamente la CETERA salir a exigirle que articule las luchas a lo largo y a lo ancho del país. Hay docentes autoconvocados peleando por salario en San Juan, en el Chaco, en Misiones. Hay docentes y sindicatos dando la pelea en Capital Federal y demás. Y la CETERA es el gran ausente que viene efectivamente garantizando la presencialidad a como de lugar y sin garantizar condiciones salariales para los docentes. Recordemos que el básico nacional está en 27.000 pesos y todavía ya arrancado las clases en varios distritos y de cara al 1 de marzo, que es este lunes nomás, todavía no hay una oferta salarial para los docentes. Seguramente lo que viene por delante es un escenario de mucha organización dentro de las escuelas, de seguir impulsando esta coordinación nacional. La jornada del 1 es muy importante para demostrar que a nivel nacional las condiciones para la presencialidad no están dadas, tampoco resuelto el problema salarial, y seguramente este plan de lucha que inicia ADEMIS con las 72 horas de paro del 17, 18 y 19, que tiene continuidad en el 1 de marzo con la jornada de lucha nacional, va a tener continuidad las próximas semanas, dando la pelea por todas las condiciones para volver como corresponde, y también por la pelea salarial, que es la gran discusión que todavía no está resuelta, ¿no? Eso para ir arrancando. Muchas gracias, Mariana. Podemos darle la palabra
al compañero, el doctor Reinaldo Sacone. Reinaldo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estoy tratando de aportar a la lucha de los compañeros y las compañeras docentes algunos elementos de análisis que puedan ayudar para esta lucha, que es muy importante porque es en defensa de la salud de los trabajadores y las trabajadoras y también del alumnado. Vamos a pasar unos slides, unas diapositivas. Esta es la portada, vamos a la primera, que si la puede pasar el compañero Santi. Muy bien. Vamos a ver primero brevemente y rápido cuáles son los criterios que se han tomado para la reapertura escolar. Entonces, hay un consenso internacional más o menos difundido que parte de los Centros para el Control de las Enfermedades y la Prevención de Estados Unidos, que es que trabajan juntando documentación y con mucho criterio y consenso de los especialistas. Entonces, recomiendan el uso de 3 indicadores principales: la cantidad de casos nuevos cada 100.000 personas tomado en los últimos 14 días, el porcentaje de pruebas de análisis de sangre e hisopado, RT y PCR, el porcentaje de positivos en los últimos 14 días, y el tercer criterio que plantean es una autoevaluación escolar o de las autoridades o de las jurisdicciones acerca de la implementación escolar de estrategias claves de mitigación. Esto quiere decir de las medidas prácticas que se toman y las posibilidades de tomarlas para la mitigación. Bueno, la otra diapositiva nos va a mostrar los criterios que ha recogido la Sociedad Argentina de Pediatría en el 2021. El más importante que podemos, de esos 3 señalados anteriormente, el más importante es este que ustedes están viendo, y hay una estadificación con los colores, el que está más a la derecha, el color bordó, es cuando hay más de 200 casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El rojo es cuando hay entre 50 y 200 y después hacia la izquierda va disminuyendo el riesgo. Pasemos al otro. Después se simplificó, que eso puede mover a confusión, por eso yo lo puse acá para aclarar. Se simplificó y en lugar de 14 días se llevó a 7 días, el promedio diario de casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Pero fíjense ustedes que se bajó el umbral, el número de casos en promedio para fijar la gravedad del riesgo, ¿no? Entonces se bajó de 200 y de 150 a 100 para poner transmisión alta en rojo. Bueno, vamos al otro diapositiva. Entonces, el otro elemento a tomar en cuenta, aparte de los consensos internacionales que recogió la Sociedad Argentina de Pediatría, es el decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 8 de enero, que le llaman también de semáforo epidemiológico, donde sienta un criterio uniforme para todo el país, y acá destacado en amarillo es la incidencia de los últimos 14 días superior a 150 por 100.000 habitantes. Entonces, estos tres diapositivos que les mostré es para ver dónde está la línea divisoria, en el gran riesgo y en riesgo menor. Y es, para el gobierno nacional, es el 150
para los últimos 14 días. Bueno, una vez aclarado esto, vamos ahora a la realidad. ¿Con qué realidad nos encontramos para aplicar estos criterios? En la próxima diapositiva vemos un mapa del semáforo de indicadores al 22 de febrero. Este cuadrito, que es muy fidedigno, tiene una pequeña trampa, porque a pesar de ser muy fidedigno en las cifras, no lo es tanto en los colores. Porque fíjense, si ustedes se fijan, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, ¿ustedes ven mi cursor? ¿Se ve mi cursor en el cuadro? No, ¿no? Bueno, entonces pasemos al otro indicador, al otro diapositivo. Bueno, acá yo separé para que tengamos claro y puse el color correspondiente al grado de riesgo. Al 23 de febrero del 2021, en todo el país hay 185 casos promedio diario en los últimos 14 días y cada 100.000 habitantes, que es el índice. En la provincia de Buenos Aires hay 201 y en la ciudad autónoma hay 318. ¿Qué quiere decir? Que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma están en la zona de máximo riesgo de transmisión epidemiológica comunitaria y con la consiguiente repercusión escolar, porque eso se toma para saber si se pueden abrir las escuelas o no. Y en todo el país está un grado menos, es rojo, semáforo rojo, que es 185 nuevos casos promediados durante los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. Pasamos al otro diapositiva y vemos el otro criterio. Recuerdan que había mencionado al principio de todo, que eran las pruebas a tomar de PCR y de anticuerpos. También tiene una estadificación, pero para aplicarlo a nuestro país hay un problema muy grande. ¿Cuál es ese problema? Que nuestro país se caracteriza por la baja tasa de pruebas de test, como estamos acostumbrados a decir, y para que tengan una idea, en el ranking mundial de países que realizan test, nuestro país está ubicado, oscila entre el puesto 110 y el 113, al lado de Uganda y otros países africanos. Yo digo esto para que nos ubiquemos en que es pobrísimo en relación a la importancia y la tradición sanitaria de la Argentina. Tiene 3 premios Nobel en Ciencia de la Salud y está en el puesto 113 en los test, las distintas pruebas para identificar el riesgo epidemiológico. Así que ese es muy difícil de tomar en cuenta. Tenemos que centrarnos en el que señalamos antes, que es el número nuevo de casos nuevos cada 100.000 habitantes. Bueno, en la otra diapositiva vamos a ver la evolución. ¿Por qué? Porque esta empieza el 1 de diciembre, esta curva, hasta hace 2 días. Entonces, en amarillo, ustedes van a ver la curva correspondiente a los casos de la ciudad de Buenos Aires. Y en celeste, los casos de la provincia, en rojo, los del país. Entonces, ahí empieza a ascender el número de casos alrededor del 14 de diciembre, llega a un pico alrededor del 20, 16, 18 de enero, y luego empieza a bajar, pero ese descenso se hace todavía dentro de la zona de riesgo. Fíjense en la columna de números de la derecha que estamos, como acabo de decir hace un rato, entre 300 y 325, que era
de la ciudad de Buenos Aires. Son 318 casos nuevos cada 100.000 habitantes como promedio diario. Entonces, si bien la curva bajó, estamos todavía en zona roja. Y ahora en la otra diapositiva, que las puse, tomamos la curva ya desde el comienzo de la pandemia. Entonces, en el comienzo de la pandemia, fíjense que la curva de casos, de promedio de casos diarios, tuvo un pico muy alto en la semana 36, que sería aproximadamente entre agosto y primera quincena de septiembre. Después bajó en noviembre, llegó sin desaparecer la pandemia, bajó y después ascendió nuevamente. O sea que tiene una forma, la curva, que digamos, ¿no? Que permite presumir que puede seguir. Y fíjense que comparado con toda la historia de la pandemia en nuestro país, todavía estamos a niveles elevados, bastante elevados de casos diarios. Ahora, entonces, ¿esto por qué lo muestro? Porque hay un optimismo insuflado desde las autoridades, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de nacionales o de la provincia de Buenos Aires, a favor de creando en el imaginario colectivo la ilusión de que la pandemia está desapareciendo. Y eso no es así porque el comportamiento de la evolución no es en línea recta y ni en curvas rectas, sino es con subidas y bajadas. Y para que tengan una idea, y brevemente, en los otros diapositivos que siguen les voy a mostrar curvas de evolución. Este es en Italia, se hace promediando los últimos 7 días. Fíjense cómo la curva está tomada desde el principio de la pandemia y la forma que sube y baja. En el siguiente tenemos el Reino Unido, digamos, reproduciendo lo mismo, y en los Países Bajos es la otra diapositiva, que también acá hay varias subidas y varias bajadas. Bueno, finalmente, en el último diapositivo, la última diapositiva, vamos a ver qué pasa en otros países en relación ya tenemos claro que en la Argentina estamos, y sobre todo en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, estamos en zona roja. Bueno, en Alemania cerraron desde diciembre a marzo por superar los 150 casos diarios. Ahora están bajando y están llegando a 125 y entonces van a adelantar 1 o 2 semanas la reapertura, pero porque bajaron. Imagínense que los edificios escolares de Alemania, la inversión presupuestaria no tiene punto de comparación con la Argentina. Ustedes han visto fotos de aulas aireadas, iluminadas, y con chicos y con lo suficientemente espaciosas como para que los chicos puedan guardar la distancia. En Italia, después que vimos esas curvas, que sigue todavía con subes y bajas, hay un retorno regulado por etapas. En los Países Bajos hay inicio virtual de clases en este periodo escolar. Todavía no hay presencial. En el Reino Unido sí, después de haber suspendido la clase, a partir del 8 de marzo se calcula que va a estar el tercio de la población adulta vacunada, con lo cual disminuyendo en forma importante la circulación de virus, y entonces habría regreso escolar a partir del 8 de marzo. En Israel, que ustedes recordarán que en nuestro verano hubo que cerraron las escuelas, suspendieron las clases después de haber vuelto y las suspendieron de nuevo, ahora tienen el 45% de la población de ciudadanos israelíes, porque los palestinos no están vacunados.
vacunada con al menos una dosis, y entonces se va a hacer una reapertura en forma escalonada con guarderías y primarias. Entonces, acá hay dos conclusiones. Primero, claramente ni para el decreto nacional ni para los consensos internacionales en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en el país se pueden reanudar las clases. Es abierta violación de los criterios establecidos. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de cómo la vacuna, al limitar la circulación comunitaria, permite, favorece la reapertura escolar. Entonces, eso es importante porque en nuestro país, que fabrica la vacuna, ustedes saben que la Oxford de AstraZeneca se está fabricando en el país, sin embargo, con ritmos de producción que no alcanza para satisfacer las necesidades. Ni tampoco se compra toda la que sea necesaria para paliar estas necesidades porque por la disposición presupuestaria que el gobierno tiene que dedicar gran parte del presupuesto al pago de la deuda externa. Por lo tanto, el tema de las vacunas pasa a ser de gran importancia y se está gestando un movimiento de firmas, de corriente de opinión para obligar al gobierno a que utilice la capacidad de la industria farmacéutica argentina instalada, el recurso humano, para fabricar en gran escala las vacunas, empezando por la que ya se está haciendo acá, y además que utilice la plata que va para la deuda externa, que se utilice para comprar las vacunas que hacen falta. Entonces, yo quería cerrar esto planteando que los criterios no se cumplen y que es necesario impulsar la vacunación y dentro de eso, como parte de nuestro protagonismo, impulsar las acciones, los petitorios, todo lo que sea necesario para que el gobierno argentino desconozca las patentes y pueda producir en nuestro país, en la cantidad que se necesita, las vacunas necesarias para inmunizar a la población. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por haberme escuchado. Espero que con estos datos pueda haber aportado a la lucha de los compañeros docentes y de toda la población que estamos en esa lucha. Muchas gracias, Reinaldo. La verdad, muy, muy interesantes los datos. Bueno, y sobre todo esta última realidad que contabas, ¿no? Sobre las vacunas, yo un poco me quería centrar en esa situación que se combina con la situación que relató también Mariana sobre la realidad de lo que ha sido y lo que es hoy la pelea de la docencia contra esta vuelta marketinera, irresponsable, que han encabezado el gobierno de Larreta y su ministra Acuña, esa ministra que en cada oportunidad que tiene se anota la cucarda de ser la mayor enemiga de la educación pública en nuestra ciudad, pero que no es solo responsabilidad de ellos, como bien contó Mariana y como yo quería también retomar acá, que es un poco la pelea marketinera, propagandística, electoralera, decimos nosotros, entre los distintos gobiernos, sobre todo entre los gobiernos peronistas y los gobiernos de Juntos por el Cambio, como el gobierno de esta ciudad, por ver quién es el que apresura más y el mayor adalid de la vuelta a la presencialidad. Sin importar si en esto se van las vidas y la salud de miles de niños, de niñas, de los docentes, las y los trabajadores de las escuelas, los equipos directivos y, como decía Reinaldo, del conjunto del pueblo de la ciudad y del AMBA, que somos quienes como familia nos vemos involucrados en los contagios que pueden existir en las escuelas. Para arrancar a entender por qué se produce esto, nosotros tenemos que partir
de definir, bueno, ¿qué es el gobierno de Larreta? El gobierno de Larreta, ¿qué encarna? Y encarna un proyecto político que en la ciudad, y ahora con proyección al país, busca favorecer abiertamente todo tipo de negocios de los empresarios, en este caso que estamos abordando, en el terreno de la salud y la educación. Pero, digo, como podremos ver el lunes cuando se produzca la apertura de sesiones de la legislatura, también es el negocio inmobiliario, o el negocio de la obra pública de levanto 40 veces la misma vereda para favorecer a las empresas contratistas. Ese es el gobierno de Larreta. Un gobierno que abiertamente lo que hace es atacar la salud y la educación pública para favorecer los negocios de privados en esos terrenos. No es casualidad que nuestra ciudad sea de avanzada en un dato muy negativo, como es la cantidad de escuelas públicas o de estudiantes en instituciones privadas con respecto a estudiantes en las escuelas públicas. Y decimos que este conflicto se dio en particular manera, y en forma inédita, yo creo que no recuerdo en mis 47 años de vida que las clases en nuestra ciudad hayan comenzado en febrero, menos que hayan comenzado en 17. Se dio de particular manera porque el gobierno de Larreta quería competir con el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias peronistas para mostrarse como que era el mayor impulsor de la presencialidad, sin haber invertido un solo peso, como denunciaba Mariana, sin haber hecho una sola obra de infraestructura. Es más, recién accedíamos con un compañero a la ejecución presupuestaria que muestra el propio gobierno de la ciudad. ¿Saben cuánto utilizó de la plata que tenía asignada en 2020 para el área, para el rubro construcciones en el rubro escolar? Menos de la mitad de los fondos que tenía asignados. Y ya los fondos que tiene asignados para educación vienen decreciendo año a año en valores reales. Entonces, estamos frente a un gobierno que quiere postularse, que quiere postular a una figura como recambio frente al gobierno peronista de los Fernández, que hace bandera del uso de la educación, porque deben haber medido, al igual que el gobierno de Fernández, que eso reditúa en votos, viven midiendo, ¿no? Los famosos focus group y las encuestas, tener un mensaje a favor de la presencialidad en la educación, y que lo ha hecho con no invirtiendo recursos como reclamaba la docencia de conjunto y el conjunto de la comunidad educativa desde hace más de un año, sino lo ha hecho con discursos. Y como decimos nosotros, lo ha hecho con un marketing. Un marketing y discursos que pueden tener un costado criminal. Y en esto no damos vueltas. Están los números de lo que ha sido el inicio de clases en nuestra ciudad. Ciudad donde los alumnos, las alumnas, las y los docentes, las familias, somos tomados de conejillos de indias, de un experimento irresponsable donde ya hasta el diario La Nación reconoce que se tuvieron que cerrar el 88% de las burbujas porque ya ha habido casos de contagio. Todavía no han comenzado a cursar todos los estudiantes de nuestra ciudad y ya tenemos 88 burbujas cerradas. Recuerden aparte que, como dicen todos los especialistas, la mayor parte de los niños y niñas son asintomáticos cuando cursando el virus. Entonces, podemos estar en presencia de muchos más casos de burbujas que deberían ser cerradas. Y ahí tenemos que preguntarnos, bueno, ¿solo buscan un rédito electoral apareciendo como adalides de la presencialidad y apelando a un sentimiento que todos y todas tenemos? Todos y todas queremos que vuelva una normalidad donde los pibes y las pibas puedan encontrarse con sus compañeritos, sus compañeritas, jugar. No solo persiguen ese fin electoral de hacerse adalide de la presencialidad, buscan otro
objetivo, que también lo han denunciado las distintas instancias de lucha convocadas por ADEMIS y por las familias que se organizaron por un retorno seguro. Buscan que todos las y los trabajadores que tienen a sus hijos en edad escolar no tengan, como dicen ellos, ninguna excusa para no mandar a los pibes al colegio. Se busca así favorecer un reclamo que tienen los empresarios en nuestro país desde el inicio de la pandemia, y al cual el gobierno de la ciudad, los gobiernos de las provincias y el gobierno nacional, desde el inicio de la pandemia, le vienen haciendo caso. Porque todos sabemos que más allá de que Alberto Fernández hace 1 año o 11 meses nos hablaba y nos llenaba de filminas y del discurso de que priorizaba la salud sobre la economía, sabemos muy bien que la realidad, a pocos días, a pocas semanas de comenzada la pandemia, ha sido ir obligando, por la vía de los hechos, a millones de trabajadores a exponerse al virus, como hoy están haciendo en el área educativa. Esa ha sido la realidad. Pero cuando decimos que esta ha sido la política del gobierno de la ciudad y de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional, alguien nos puede decir, bueno, tal vez están exagerando al decir que el gobierno nacional también está detrás de esto, porque todavía hay varias provincias que no han comenzado, pero nosotros queremos recordar que aparte de lo que nombró Mariana, de la gran mano que tuvo el gobierno de Larreta para aplicar este plan criminal que le dio la burocracia sindical de la Celeste, de la UTE, de Cetera, tuvieron una complicidad más grande. Y el día 9 de febrero, o sea, hace escasas semanas, mientras la docencia se preparaba para resistir esa irresponsable vuelta a la presencialidad sin condiciones, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, se sentó muy alegre con el fondito amarillo ese que dice DA, de todas las propagandas de los gobiernos de Macri y de Larreta de los últimos 12 años, se sentó a dar una conferencia junto a Soledad Acuña diciendo que el gobierno nacional daba el aval para que la ciudad de Buenos Aires inicie las clases del 17 de febrero. ¿Por qué hizo esto el gobierno nacional? Por lo que explicábamos en primer lugar, de que quieren usar la educación como una bandera de marketing electoral. Este año se vota en nuestro país porque saben que rinde, porque también quieren hacer lo que exigen los empresarios, que contábamos en el punto que relataba en la parte anterior de la exposición, pero aparte, porque quieren aprovechar esta bandera de la vuelta a la presencialidad para tapar los desastres que han hecho en materia del manejo de la pandemia. Y cuando nosotros decimos los desastres, podríamos hacer una historización de los últimos 11 meses, empezando por cuando Ginés, allá por el mes de marzo, Ginés García, el renunciado ministro de Salud, dijo que no era un problema que teníamos los argentinos, el COVID, que era una pandemia que lejos estaba de atacar a nuestro continente, y mientras tanto no se tomaba ninguna medida para prevenir que llegara la pandemia a nuestro país. Pero digo, podríamos hacer una historización muy grande, pero nos vamos a detener en el último hecho, que creo que es de público conocimiento y a nadie tenemos que explicarles, que es el tema de la vacunación. Frente a un esquema de vacunación absolutamente deficiente, donde en nuestro país no están vacunados aún ni 2 de cada 100.000 habitantes, o sea, ni 2 de cada 100.000 habitantes, o sea, un porcentaje bajísimo. En nuestro país, en el Ministerio de Salud en la Nación, más en particular dentro de la oficina de la Secretaría Privada del Ministro, funcionaba lo que
popularmente y periodísticamente se dio a conocer como un vacunatorio VIP. En el país donde escasean las vacunas, porque nuestro país, como el conjunto de los países periféricos del mundo, de los países del tercer mundo, como se suele decir, no hay acceso en forma y cantidad a las vacunas que producen los laboratorios privados, en nuestro país el gobierno peronista de los Fernández tenía montado un esquema de vacunación paralela por fuera de todos los criterios que se habían establecido y donde era favorecido lo que ahora se dio en llamar el personal estratégico. Yo digo, hay muchos ejemplos para poner de lo que era este escándalo, digo, empezando por el propio Berbisky, del cual no vamos a hacer calificación, pero me gustaría detenerme en 2 o 3. ¿Quiénes eran estratégicos para el gobierno de los Fernández y merecían la vacuna antes que los demás? Bueno, uno, la burocracia sindical. ¿Quiénes se vacunaron antes que los docentes, antes que el conjunto de los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud, antes que los adultos mayores? Y se vacunaron los Moyano, se vacunaron los Genta, Amadeo y su hijo, de la burocracia sindical del SUTECBA, que es la que garantiza en los hospitales de la ciudad reprimir y perseguir a cada trabajador y trabajadora que lleva adelante un reclamo. Esos son los estratégicos. Pero como para evidenciar que en este punto tampoco hay grieta, el gobierno de la ciudad también tenía montado un mecanismo paralelo a la vacunación. Lo hizo, como siempre, un poquito más sofisticado que el gobierno peronista de los Fernández. Lo hizo dándole más del 15% de las vacunas que tenía asignadas la ciudad al sistema de medicina prepaga. Digo, como decíamos al principio, un gobierno que tributa abiertamente para favorecer al sistema educativo privado y al sistema de la salud privada, hizo lo que correspondía, estableció su propio mecanismo VIP a través de la medicina prepaga. En este marco es en el que estamos hablando de la lucha que están dando nuestras compañeras y compañeros docentes de ADEMIS, el conjunto de la comunidad educativa, padres, madres, auxiliares de la educación, en muchos casos los centros de estudiantes secundarios. En este marco es que tenemos por delante una importantísima pelea. Y yo con esto quiero terminar, porque Reinaldo mencionaba algo fundamental. Hoy, en la Argentina, no existe posibilidad de salida de la pandemia si seguimos en la Argentina y en el conjunto del mundo, salvo en los países centrales, en los principales países imperialistas que tienen acumuladas muchas más dosis de vacunas que las que necesitan para atender a su población. No existe posibilidad de que terminemos al menos con esta etapa de la pandemia inmunizándonos contra las cepas que están circulando si no se produce un verdadero cambio. Y el cambio que decimos nosotros desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, pero que no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen un montón de organizaciones en el mundo, ONGs como Oxfam, como Amnesty, como Médicos Sin Fronteras, el cambio que se necesita es que se libere de las patentes a las vacunas para el COVID y a todos los medicamentos para su tratamiento. No va a haber finalización de la pandemia. Digo, no hace falta ser un genio en la matemática para proyectar en la medida en que se viene vacunando en nuestro país. No va a haber finalización de la pandemia si no se logra un shock. Y un shock solo se consigue tomando las medidas drásticas necesarias. Porque la liberación de las patentes podría permitir que gran parte de la industria farmacéutica de nuestro país, pero también laboratorios estatales, se pongan a producir masivamente los millones de dosis de vacunas que hacen falta para inocular al conjunto de la población. Porque solo de esa forma se va a poder romper el círculo de que en nuestro país, como sucedía cuando producíamos
algodón en tiempos inmemoriales, pero no teníamos lana, que en nuestro país se produzca el suero necesario para hacer las vacunas, pero el mismo no sea utilizado para el beneficio del pueblo argentino, sino que se vaya a México para ser envasado para luego ser comercializado a Europa. Solo de esa forma, terminando con el curro de las patentes, terminando con ese negocio privado que está solo al servicio de seguir haciendo más millonarios a los millonarios dueños de los laboratorios y las farmacéuticas, solo de esa forma vamos a poder tener una respuesta acorde a lo que hoy se necesita para combatir la pandemia. Por eso nosotros decimos, desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda Unidad, que hace falta redoblar la campaña. Nosotros hemos empezado una campaña que comenzó con la recolección de firmas, llevando a los organismos de nuestra clase y a los organismos de nuestro pueblo, a los sindicatos, a las juntas internas, a las asociaciones de familias, la campaña para que se liberen las patentes, para que existan vacunas para todos y todas en nuestro país. Y sabemos que solamente con la juntada de firmas no va a alcanzar. Sabemos que como cada cosa por la que peleamos en nuestro país y en el mundo, va a ser necesario salir a las calles. Pero por eso hoy queremos traer acá, y va a cuento de la enorme pelea que se viene dando para que el regreso a la presencialidad, la enorme pelea que esencialmente vienen dando nuestros docentes, nuestros y nuestras docentes, para que el regreso a la presencialidad no sea una bomba de tiempo, a la par que damos esa pelea, queremos decir que hace falta una enorme campaña para terminar con el curro de los laboratorios privados, para terminar con el curro de las farmacéuticas e imponer la fabricación masiva de las vacunas que se necesitan para terminar con la pandemia en nuestro país y en todos los países del tercer mundo. Nosotros, así como decimos que nada podemos esperar del gobierno de Larreta ni de los gobiernos de Juntos por el Cambio, que nada podemos esperar de los gobiernos peronistas, empezando por el gobierno de Alberto Fernández, que dice de la boca para afuera que sí, que hay que darle carácter público a la producción de vacunas, como dijo en el foro de Davos, pero al mismo tiempo llevó al Congreso una ley que votaron todos juntos los bloques de los partidos patronales encabezados por el peronismo, que tiene mayoría en las cámaras, y con la sola oposición del FIT, una ley a la medida de los laboratorios y las farmacéuticas. Nosotros decimos que hay que llevar esa pelea junto a las peleas del pueblo trabajador, junto a las peleas que tenemos por el salario, junto a las peleas que tenemos de fondo, como el no pago de la deuda, tenemos que llevarlo a las calles. Y para fortalecer esas peleas, llamamos a todos quienes están viendo hoy y a quienes lo vean en los días posteriores, que es eso que nos permite la virtualidad, esta maldita virtualidad, llamamos a todos y a todas a sumarse a Izquierda Socialista, a acercarse, a fortalecer estas peleas que venimos dando con el conjunto del Frente de Izquierda, para entre todos poder seguir fortaleciendo una opción distinta, una opción política que desde las calles, con el apoyo de las bancadas que tenemos en los distintos parlamentos, pero fundamentalmente desde las calles, imponga estas medidas tan imprescindibles, nunca mejor dicho, para la vida del pueblo trabajador. Bueno, compañeros, compañeras, tengo acá algunos inconvenientes informáticos para ver cómo están las preguntas. Las vamos leyendo por el orden que fueron apareciendo. Creo que la primera es para Reinaldo. Y dice un compañero, dice, me quedé pensando por lo que dijo Reinaldo, ¿cómo podríamos hacer para producir la vacuna en Argentina y que se destine a la población del país? ¿Quiénes se benefician actualmente con la producción de vacunas? Bueno, es muy interesante esa pregunta, aunque en parte ya la contestó por anticipado Pablo, pero no obstante hay alguna referencia que quiero hacer. Por empezar,
En la Argentina hay capacidad instalada. Nuestro país es un país con una industria farmacéutica desarrollada muy importante, ¿no? No solo con la radicación de capitales extranjeros y de empresas multinacionales en el área de las farmacias, de la industria farmacéutica, como se llama, sino también de capitales nacionales desde hace varias décadas. Eso por un lado en cuanto a la infraestructura. Y además se está haciendo en este momento en la planta de Garín, que años atrás el gobierno le ayudó a instalar al millonario argentino Hugo Sigman, este famoso millonario kirchnerista. El gobierno de Cristina le ayudó a instalarlo, le compró por 10 años por adelantado toda la producción de vacuna antigripal que se hace en esa planta. Entonces, en esa planta ahora, en estos momentos, se está fabricando la vacuna Oxford de AstraZeneca, que la multinacional AstraZeneca, que es una combinación de una empresa británica y otra sueca, es la que la produce en todo el mundo. Y entonces la concesión de la patente, obviamente que no es gratuita, tienen que pagar la regalía, que obviamente no la pagan las empresas, sino que las pagamos nosotros. La concesión para toda América Latina, menos Brasil, la tiene una empresa, una unión transitoria de empresas creada entre el millonario mexicano Carlos Slim, el dueño de Claro, para ubicarlo, y el millonario kirchnerista argentino Hugo Sigman. Entre los dos hicieron el negocio. Y la producen en la Argentina, la envasan en México, porque el fraccionamiento y envasamiento es con mano de obra intensivo, y en México los salarios son, un obrero mexicano gana 10 veces menos que un argentino. Entonces, se produce acá, se traslada a México, se fracciona y envasa en México, y de ahí se distribuye a toda América Latina, en principio. En principio, después lo que hacen ellos con el producto ya escapa a nuestro control. Como eso iba a empezar a producirse en febrero, iba a tener listo ya en la Argentina en febrero, y no, obviamente no estuvo, el gobierno desesperadamente salió a comprar la vacuna china que va a venir, y dicen que para vacunar a los docentes, y de esta misma vacuna de Oxford, la producción en la India, porque la India tiene la concesión para todo el sudeste, para toda esa parte de Asia. Bueno, con esto ¿qué quiero decir? Que la capacidad está. Lo que pasa es que hay que hacerla producir de acuerdo a las necesidades nuestras, no a las necesidades del negocio de los capitalistas. ¿Hay recursos humanos? Sí, la Argentina tiene recursos humanos. La Argentina tiene una larga trayectoria de recursos humanos capacitados, no solo en el aspecto científico, en ciencias de la salud, sino específicamente farmacéutico. Hay producción nacional de medicamentos desde hace décadas, y producción nacional, obviamente, con costos que es la 10ª parte de los costos de las multinacionales. Hay recursos humanos, hay infraestructura. ¿Qué falta? La decisión política al servicio de las necesidades de los trabajadores. Y eso es la relación de fuerza con el gobierno. Por eso nosotros tenemos que modificar esa relación de fuerza, obligar a que el gobierno responda a las necesidades de los trabajadores y del pueblo en general, para que se produzca en nuestro país. Eso me preguntaban eso. Entonces, es resultado de una confrontación, es establecer una relación de fuerza que obligue a que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar esta producción. La otra pregunta, ¿quiénes se benefician?
Bueno, ya lo dijo Pablo, pero puedo agarrar un ángulo que no mencionó suficientemente, que es, aunque ya lo dije, con nombre y apellido lo que se benefician. Todos los que participan de este negocio, las multinacionales. Entonces, las multinacionales son monopolios de tal importancia que obligan a los gobiernos a legislar a su favor, como explicó Pablo recién. Hay una ley hecha a medida, y Ginés González García lo dijo explícitamente en la reyerta que hubo con la empresa Pfizer. Ginés dijo, hicimos una ley tal cual ellos querían. Es decir, sin caérsele la cara de vergüenza, ¿no? Porque le parece lo más natural. Así como le parece lo más natural que los gobernantes se vacunen primero que la gente, le parece lo más natural que los gobernantes hagan una ley exactamente a la medida de lo que piden los grandes monopolios. Y el caso de Pfizer, que quiere, hay una pelea intermonopólica, quién se queda, quién saca más plata, porque ustedes saben, y con esto termino, que Bill Gates publicó en la revista médica norteamericana más importante, dijo al principio de la pandemia que la industria farmacéutica no podía hacer vacunas porque no era rentable. Y entonces, para que fuera rentable, los gobiernos tenían que subsidiar a las empresas farmacéuticas, financiar la investigación y después comprarle la producción. Y antes de 40 días, Trump entregó un fondo de $10.000 millones a las principales empresas farmacéuticas de Norteamérica, que son del mundo. Y entre ellas 2.500 millones, o sea, la cuarta parte de todo ese dinero, a la Pfizer para que produzca la vacuna. Y después, obviamente, se la compra, que es la vacuna más cara y de más difícil manejo, porque todos sabemos que necesita 90 grados bajo cero para mantenerse, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahí ¿quiénes se benefician? Se benefician los monopolios. Y a través de sus agentes en los gobiernos terminan sirviendo a los negocios de los monopolios. No son independientes de los monopolios. Hay una fusión de mucha magnitud entre los monopolios y los gobiernos. Bueno, eso quería decir, y eso sirve también para explicarnos el comportamiento del gobierno. Este gobierno no tiene la menor voluntad de enfrentar a los monopolios, aunque lo declare. Gracias, Reinaldo. Ahí, digo, les aclaramos a todos y todas los que están viendo, vamos a tener que seleccionar algunas preguntas porque son muchas y para que todos puedan estar en el conjunto de la charla. Le voy a leer a Mariana, ahí juntamos un par de preguntas para Mariana, para que las pueda responder ella de corrido, y después hacemos alguna más. Acá un compañero pregunta para Mariana de Ademis, para Mariana. Ademis llamó públicamente a la UTE a construir un plan de lucha unitario contra la vuelta a la presencialidad sin condiciones de Larreta y Acuña. ¿Qué respondió la conducción celeste de la UTE? ¿Cuál es la postura de los directivos de las escuelas en relación a la presencialidad? Creo que eran dos preguntas separadas y yo las leí juntas, pero se entiende, ¿no? Bien. Bueno, a ver, lo de la UTE fue escandaloso, ¿no? Arrancaron diciendo que no iban a volver si no estaban dadas las condiciones, y a partir de ese 9 de febrero que mencionaba Pablo, que es el día que Trota se sienta con Acuña en la conferencia de prensa y le da el aval para la presencialidad a la ciudad de Buenos Aires, la UTE inmediatamente cambia su línea de intervención y avala la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires. Es claramente un abandono de la docencia que hace la UTE, ¿no? Que deja librado
a cada escuela dar esa pelea enorme que hay que dar con un traslado a las conducciones de la responsabilidad de organizar todo eso. Y sin duda lo que hace es regalarle el inicio a Larreta en vez de fortalecer una pelea que sin dudas había condiciones para dar en la ciudad de Buenos Aires, de rechazo a las condiciones de la presencialidad. Y esto tiene que ver con el alineamiento que tiene efectivamente la UTE con el gobierno nacional, y yo ahí, digamos, llamo a la reflexión de la necesidad de ir sacando conclusiones de esto, y la necesidad de fortalecer esos sindicatos como ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires, pero en el país también, que llaman a la docencia a decidir en asamblea, que se sostienen y organizan a la docencia para salir a luchar de la mano de, en este caso, las familias que también están acompañando esta pelea. Entonces, la respuesta de la UTE fue regalarle el inicio a Larreta, no se sumó al paro de 72 horas, y eso sin dudas debilitó la lucha que se estaba y que se está gestando en las escuelas, y que en la asamblea de ADEMIS fueron más de 500 compañeros los que se conectaron y se expresaron unánimemente. En las escuelas los docentes tienen claridad de que esto está sucediendo. Y bueno, y en relación a las conducciones y qué es lo que piensan las conducciones están completamente desbordadas por esto que ha hecho el gobierno, que es tirarles encima la responsabilidad de organizar una presencialidad sin ningún tipo de condición, que además va a traer consecuencias, porque ahí donde haya problemas, ahí donde haya contagios, lo que va a suceder es que la responsabilidad va a recaer también en esas conducciones por parte del gobierno. Las van a responsabilizar de no haber aplicado las cuestiones como corresponden. Y ahí también le cabe la responsabilidad a la UTE de haber abandonado a la docencia, de haberse alineado al plan de presencialidad que avaló Trota, y bueno, la importancia de seguir organizándonos, y sobre todo este llamado que hace ADEMIS todo el tiempo a la UTE de asambleas unificadas en la ciudad de Buenos Aires, de toda la docencia, para poder elaborar planes de lucha que realmente le confronten a la política de Larreta, cosa que la UTE no hace. La UTE, siendo un sindicato que se muestra opositor a Larreta, una tras otra entrega las posibilidades de enfrentar efectivamente con la lucha las políticas de Larreta. Y tenemos antecedentes, porque cuando fuimos a una lucha unitaria por el cierre de las nocturnas logramos frenarlo. Entonces tenemos que ir a eso, y si la UTE no convoca, compañeras, compañeros, asambleas unificadas y decidir los docentes de qué manera dar la pelea. Creo que ahí contesto un poco las dos. Sí, muy claro, Mariana. Bueno, me están diciendo que hay varias preguntas, ahí me pasaron dos para que conteste yo, y si les parece, con eso podríamos ir dando un cierre a esta charla. La verdad sería un montón los aspectos, nos quedaríamos horas hablando y contestando, porque tiene un montón de aristas el tema, como fuimos, y en la medida en que seguimos hablando, más aristas se van abriendo. Ahí me pasaban dos preguntas. Una, ¿cuál es el rol del peronismo o kirchnerismo en la ciudad frente al gobierno de Larreta? Y la otra tiene que ver con la campaña, cómo sumarse a la campaña por vacunas para todas y todos. En primer lugar, la primera pregunta, yo creo que lo que relató recién Mariana en el terreno sindical tiene una traducción automática en el terreno político. El peronismo, digo, si hay una característica que tiene, como creo que le atribuían decir a Perón, tiene la característica de que pueden estar peleándose, pero a la hora de salir a aplicar la política son bastante alineados. Y si cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con órdenes que vienen desde la máxima cabeza del peronismo, que hoy es el Poder Ejecutivo Nacional, mayor es el alineamiento. Digo, yo por poner un solo ejemplo, mes de diciembre nosotros asumimos la banca de Izquierda Socialista en el FIT
en este nuevo mandato el 10 de diciembre. Creo que a las pocas semanas hubo un escándalo en la ciudad porque un tribunal le dio lugar a una apelación que había hecho el gobierno de la ciudad por el tema de las vacantes en la escuela pública. Y decía que solo podían exigir vacantes en la escuela pública aquellas familias pobres, que pudieran certificar estar en la pobreza. Ese día se convocó una conferencia de prensa, ya terminaba el año, un calor infernal, pero estaban ahí todos los diputados del peronismo en la ciudad, del Frente de Todos. Creo que no faltó ninguno. Arrancó en enero esta discusión alrededor de la presencialidad, ¿no? Y la vuelta a clases. Como decía Mariana, al principio, hasta la UTE decía qué barbaridad esto. Se hizo una conferencia de prensa en común con las familias, con la UTE, con legisladores, con asociaciones cooperadoras. También, frente al gobierno de la ciudad, un arco muy amplio, presencia de diputados del Frente de Todos en la ciudad. Parecía, no se entendía muy bien el discurso. Obviamente no llamaban a luchar. Uno escuchaba a la representante de la UTE y hacía malabares, ¿no? Como siempre nos tienen acostumbrados sus representantes sindicales, hacía malabares para decir que había que enfrentarse al retorno que proponía Larreta, pero no había que luchar. Había una gran contradicción. Pero los discursos de los diputados, me acuerdo que en esa ocasión solo permitieron que hable una diputada por el Frente de Todos y una diputada por el Frente de Izquierda, un discurso encendido de oposición. El 9 de febrero, como decía, Trota se reúne con Acuña y le da el aval para el retorno a la presencialidad y automáticamente todo el bloque del peronismo en la ciudad se llamó a silencio y desapareció de cuanta acción fuera convocada por la docencia, por la familia. Así fue que fuimos, creo que el propio 17 de febrero, a una nueva conferencia de prensa, radio abierta, frente al gobierno de la ciudad, y no estaba ninguno. Digo, el rol que juega el peronismo-kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires es claramente el de posar como opositor al gobierno de Larreta, pero permitirle en los hechos, como sucede en cada una de las cuestiones donde se necesita, donde el gobierno de Larreta necesita colaboración del otro bloque, del segundo bloque, en cantidad, de abierta colaboración con sus planes. No nos extraña, digo, nosotros decimos, el gobierno de Fernández es un gobierno, el gobierno del peronismo, como en su momento fue el gobierno del kirchnerismo, fue un gobierno de doble discurso, de decir una cosa y hacer absolutamente lo contrario, de intentar endulzar oídos de gente que necesita o que tiene alguna, honestamente muchos de ellos, alguna confianza en el peronismo, pero después hacer completamente lo contrario. Bueno, la ciudad de Buenos Aires hace años que es el terreno donde eso se demuestra más cabalmente. El terreno de la educación, como el terreno de los negociados inmobiliarios, como vamos a ver el día que podamos charlar y escribir, ya lo hemos hecho en nuestro último periódico sobre el negociado de Costa Salguero, pero digo, también el terreno de la salud, es de abierta colaboración en los hechos, más allá de los discursos, entre el peronismo, donde tiene un rol muy importante quienes se alinean con el kirchnerismo en la ciudad, con el gobierno de Larreta, como en su momento sucedió con el que era el gobierno de Macri en la ciudad. Digo, utilicé algunos pocos ejemplos porque si tuviéramos que remitirnos a todas las veces que el peronismo ha colaborado para que el gobierno Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, antes el PRO, pueda aplicar su política en la ciudad, podríamos estar horas. Sobre la segunda pregunta, digo, algunos compañeros preguntan sobre el tema de la campaña contra las patentes y por la producción masiva de vacunas. Bueno, creo que ahí yo no tengo ahora en este momento acceso al chat del Facebook, pero los compañeros iban a copiar el link donde
donde se puede agregar la firma, pero digo, como sabemos que producto de lo que han hecho los gobiernos y las patronales, muchos compañeros y compañeras están yendo presencialmente a sus trabajos. Digo, hemos impreso también los formularios para que se pueda hacer una campaña, para que se pueda hacer una campaña en cada barrio, para que se pueda hacer campaña ahora en cada escuela, para juntar firmas. Ayer lo hacíamos en la radio abierta que hicieron los enfermeros y enfermeras autoconvocados de la ciudad, denunciando la represión de la que habían sido víctimas el 16 de febrero y exigiendo que cesen las causas y la persecución contra 2 compañeros que habían sido apresados en ese día sin motivo alguno. Pero digo, es una campaña que nosotros queremos llevar a cada rincón de nuestro país. Es una campaña que también hacemos internacionalmente con partidos hermanos de la Unidad Internacional de los Trabajadores. Es una campaña que le proponemos abiertamente al conjunto de trabajadoras y trabajadores en los lugares de trabajo, a nuestros compañeros de estudio en las distintas instituciones, y es una campaña que nosotros decimos, tiene que arrancar por la juntada de firmas, porque es fundamental mostrar que somos millones los que hacemos este reclamo sustancial para la vida, pero es una campaña como cada cosa que hacemos, y como decía antes, vamos a tener que sostener con nuestros cuerpos, que vamos a tener que sostener en las calles. Por eso decimos nuevamente que es muy importante cómo podemos construir esa campaña. Hoy existen declaraciones, como decíamos, de distintas ONGs, incluso de gobiernos a lo largo y ancho del mundo. Pero nadie está poniendo esa campaña como un objetivo prioritario, como un objetivo que se conquiste en las calles. Nosotros llamamos a todos y todas los que están escuchando esta charla y a todos aquellos que la escuchen, a que se acerquen a Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad. Nosotros abrimos las puertas de nuestra organización para todos aquellos y aquellas que quieran sumarse a llevar adelante esta pelea, tan vital como las distintas peleas que tiene nuestro pueblo, como la pelea por la educación, como la pelea por la salud que damos en lo cotidiano, y como la pelea por el salario y la vivienda. Nosotros, desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda en la legislatura, así como hacemos con nuestra banca en el Congreso Nacional y como hemos hecho con los distintos mandatos que hemos tenido, tenemos ahí una tribuna para poder llevar la voz de las y los trabajadores, la voz de nuestro pueblo y el conjunto de sus reclamos. Pero les decimos a todos que para que esa voz tenga un peso, para que esos reclamos puedan cristalizarse en conquistas para el pueblo trabajador, necesitamos fortalecer una alternativa política, y a eso los convocamos acercándose a Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Yo creo que la verdad fue muy interesante todo el debate que hemos dado, nos gustaría tener más tiempo, sabemos que hoy es un día de semana, muchos de nosotros tenemos que seguir atendiendo cuestiones domésticas, así que les agradecemos a todos y todas por haberse conectado, por haber dedicado un rato de su tiempo, por haber participado en el debate, y nos seguimos encontrando en alguna otra instancia, pero sobre todo nos seguimos encontrando en las calles. Muchas gracias a todos por arrimarse. Gracias Reinaldo, gracias Mariana, y gracias a los compañeros y compañeras que estuvieron manejando toda la parte técnica, sin los cuales esta charla no podría haber salido. Gracias a todos.